Hola a todos, soy el narrador, y hoy estoy aquí para acompañarte en un viaje que no olvidarás. Sé que este video es tu aliado para dormir, pero antes de sumergirte en el descanso, regálame un like y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia. Y dime, ¿desde dónde me escuchas y qué hora marca tu reloj? Ahora, prepárate, acomódate, y deja que la calma te envuelva. Nunca pensé que diría esto, pero los gritos que escuché la primera noche no fueron lo peor. Lo peor fue que la casa gritaba conmigo. Me ofrecieron quedarme allí por una semana, solo 7 días, en una casa abandonada en las afueras del bosque cerezo, donde una familia de 4 desapareció sin dejar rastro, sin señales de lucha, sin huellas de huida. Solo la comida servida en la mesa y las puertas cerradas por dentro. Nadie reclamó la propiedad. Nadie quiso acercarse. Me pagaban por grabar una serie de videos explorando lo inexplicable. Contenido de alto impacto, dijeron. Clics garantizados. Llegué con cámaras, linternas y arrogancia. La primera noche fue fácil, hasta que a las 3:17 am, la temperatura bajó en picado, y el reloj de la sala, uno de péndulo, comenzó a sonar aunque no tenía cuerda. Cada campanada retumbaba en mi pecho como si la casa me midiera el alma. Pero no me moví. Solo observaba la sombra que se formaba detrás del sofá, donde no había nada. Y sin embargo, se movía. Pensé que sería mi reflejo, o un fallo de la luz, hasta que la sombra levantó la cabeza, y no tenía rostro. No dormí. No pude. Revisé la cámara. Nada, pero yo lo vi. Día 2. Empezaron los ruidos en el piso de arriba. Arrastres lentos, como uñas. Subí con el corazón estrangulado en mi garganta. Puerta del cuarto infantil, abierta. Adentro, una cuna podrida por el tiempo. Alguien, o algo, había escrito en la pared con lo que parecía tierra mojada o... No quise pensar en otra cosa. No los olvides. Grabé todo. Subí el video. 500,000 de vistas en 3 horas. La gente quería más. Día 3. Soñé con una mujer parada frente a mi cama. No podía verla bien, pero su voz susurraba como si hablara desde adentro de mi cabeza. No mires hacia abajo. Desperté. Estaba parado sobre la cuna. No sé cómo llegué ahí. Mi cámara seguía grabando. Y en la pantalla, yo no estaba solo. Día 4. Empecé a perder tiempo. Horas que desaparecían de mi memoria. Me encontraba en habitaciones donde no recordaba entrar. Las luces parpadeaban incluso cuando no había electricidad. Todo se sentía vivo, como si la casa me respirara encima. Día 5. Escuché pasos, lentos, delgados, como si caminaran descalzos sobre vidrio roto. Venían desde el sótano, ese al que juré no bajar, pero cuando reaccioné, ya estaba abajo, sin luz, solo con el parpadeo rojo de la cámara. Y entonces lo escuché. No un grito, un murmullo colectivo, como si cientos de voces hablaran al mismo tiempo, pero todas diciendo lo mismo. 8, 8, 8. Día 6. Subí otro video. Comentarios llenos de teorías. Algunos aseguraban que habían visto caras en los marcos de las puertas. Otros decían que escucharon nombres en mis grabaciones. Uno dijo que vio una silueta detrás de mí que parecía estar sonriendo, pero yo no la vi. Día 7. Hice las maletas. Lo juro. Quería irme, pero la puerta no abría. Las ventanas estaban tapiadas, como si la casa hubiera cambiado, como si supiera que el contrato era hasta el 7º día. Esa noche, dormí en la cocina, abrazado a la cámara, repitiéndome que todo era psicológico, que nada era real, hasta que escuché los pasos. Esta vez, venían de afuera, se detuvieron frente a la puerta, y entonces tocaron 3 golpes, secos, como huesos contra madera. Miré por la mirilla, no había nadie, y entonces lo entendí. El contrato no era por 7 días, era para sobrevivir 7 días. El octavo es cuando vienen por ti. No abrí la puerta. No podía. Mis piernas estaban ancladas al suelo como si el miedo se hubiera convertido en cemento.
Solo escuchaba el sonido del reloj marcando las 3:17 AM otra vez, como cada noche. Los 3 golpes se repitieron, esta vez más fuertes. No era una petición, era una advertencia. Encendí la cámara. La batería, al 1%. No tenía sentido. La había cargado. El monitor mostró una imagen distorsionada, como estática viva, como si algo intentara colarse a través de la lente. Y entonces, un rostro sin ojos, sin boca, solo piel lisa, pegada al cristal, como si quisiera entrar por la cámara. Me alejé, tropecé con la mesa, caí, y cuando levanté la vista, ya no estaba frente a la puerta, estaba adentro, parado, observándome sin ojos, sin boca, pero sabía que podía verme, que podía olerme. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en algún lugar de mi garganta. Él, o eso, se inclinó levemente, como estudiándome, como si yo fuera el invitado y no al revés. El silencio era tan espeso que podía escuchar mi corazón chocando contra mis costillas. Entonces levantó la mano, lenta, temblorosa, y señaló hacia el piso, hacia la cuna, y debajo, algo crujió, lentamente, como si se rompiera una capa de huesos. No quería mirar, no quería, pero algo me obligó. Algo dentro de mí se quebró y mi cabeza giró sola. Debajo de la cuna un hueco, negro, un túnel. No estaba antes, y de ahí salían dedos, pequeños, como de niño, pero retorcidos, largos, con uñas afiladas. Un susurro salió del agujero. Baja. Quise correr. Juro que lo intenté, pero mis piernas no respondían. Mi cuerpo ya no era mío, como si la casa me usara como marioneta. Bajé, arrastrándome, cada centímetro más frío que el anterior. Cada paso me alejaba del mundo como lo conocía. En el fondo del túnel, un cuarto, sin paredes, sin techo, sin suelo, solo oscuridad suspendida. Y en medio, ellos, la familia, los 4, parados, inmóviles, pálidos, como figuras de cera. La madre me miró, abrió la boca, pero no tenía lengua, solo un hueco lleno de dientes. El padre lloraba sangre, los niños sonreían. Uno de ellos dijo, «Ya es tu turno». Entonces el techo, si es que había uno, se cerró, y la oscuridad se tragó la cámara, se tragó la luz, se tragó todo. Solo quedó una voz. No la escuché con los oídos, la escuché adentro. Decía, el 8º día no es el final, es el principio. Y ahora estoy aquí, en la casa, la misma, pero distinta, más vieja, más viva. Las paredes susurran mi nombre. La cuna está vacía, pero no por mucho, porque la puerta vuelve a sonar. 3 golpes. Esta vez vienen por otro. Cuando abrí los ojos, no recordaba mi nombre, solo el sonido. Ese maldito sonido del reloj marcando las 3:17 AM, aunque ya no había reloj, ya no había cocina, ni ventanas, solo yo y la casa, o lo que quedaba de ella, porque las paredes ya no eran de madera, eran carne, carne húmeda, tibia, palpitante, respiraba. La tía tenía venas, y yo estaba dentro, o quizás era parte. Quise hablar, gritar, maldecir, pero lo único que salió de mi boca fue un susurro, y no era mi voz, era una mezcla, como si cientos hablaran a través de mí. Caminé, o eso creo, porque no sentía mis pies. Cada paso se hundía en algo blando, algo que se movía, como si caminara sobre cuerpos dormidos o muertos. Había puertas, pero ninguna llevaba a un lugar distinto. Siempre la misma habitación, siempre la cuna. Y cada vez que la veía, estaba más ocupada. Primero con una manta, luego con un bulto, después con ojos. Ojos que me miraban incluso cuando parpadeaba. Pensé en las grabaciones, en los videos, en los millones de personas que los vieron. ¿Cuántos entraron después de mí? ¿Cuántos aceptaron quedarse 7 días? ¿Cuántos llegaron al 8º? Porque ahora entendía. La casa no era una casa, era un eco, un parásito del tiempo, un agujero que se disfraza de hogar para tragarse a los curiosos. Y yo ya no era huésped. Era parte de su digestión.
Empecé a escuchar las voces, no en la distancia, en mí, en mi piel, en mis huesos. Decían nombres, lugares, fechas. Uno de ellos decía tu nombre. Sí, el tuyo. Porque tú estás escuchando esto. Tú lo estás alimentando. Cada palabra que escuchas es una puerta que se abre. Cada imagen que formas en tu mente lo acerca. Y cuando llegues al minuto exacto, cuando lo pienses demasiado, también vas a oírlo. 3 golpes, en tu puerta, y cuando te asomes, no verás nada, porque ya va a estar dentro, como lo estuvo conmigo, como lo está con todos. Ahora yo soy parte de la voz, de la cuna, de la casa, y tú estás a un video de distancia. Pensé que si alguien encontraba la grabación podría romper el ciclo, que si advertía lo suficiente, si lo contaba todo, alguien más entendería y no repetiría mis errores. Pero no. Lo subieron. Lo subiste. El video se volvió viral. Y ahora la casa es más grande, más fuerte. Ya no necesita engañar. La gente entra por voluntad propia. Encienden la cámara. Ríen. Se graban explorando como si fuera un juego. Pero no saben que cada frame alimenta algo que no entiende de tiempo. Algo que se arrastra entre el presente y el recuerdo, robando espacio dentro de cada mente que lo mira. Cada reproducción es una llave. Y tú giraste la tuya cuando decidiste escuchar esta historia hasta aquí. Y luego, entre susurros, dijo algo que me heló la sangre. No eres tú quien está en la casa. La casa está en ti. Me levanté de la cama. Corrí al baño. Me miré al espejo. Y allí estaba la grieta. No en el vidrio. En mi frente. Una delgada línea que se abría, temblorosa, como si algo debajo de mi piel intentara salir. El reflejo sonrió. Yo no. El reflejo parpadeó. Yo no. El reflejo me susurró desde el otro lado. Solo uno puede quedarse. Y ahora entiendo. Esta historia, este relato, esta voz que estás escuchando, no es mía, es suya. Yo ya no existo. Yo solo soy la advertencia que nunca llega a tiempo. Llegó el momento en que la grieta dejó de ser solo una línea. Se convirtió en una puerta oscura y húmeda que aparece solo cuando estoy solo. Cuando el mundo parece desvanecerse y el silencio es tan absoluto que puedo oír el latido de mi corazón, acelerándose, latiendo para mí o para él, no sé. Esa puerta me llama, no con palabras, sino con el frío que cala hasta los huesos, con la promesa de descanso, de olvido, de liberación. Me acerco a ella, siempre con la misma duda clavada en el pecho, cruzar o resistir, porque sé que si atravieso ese umbral, no habrá vuelta atrás. La grieta me espera con sus sombras, sus voces, su hambre de ser. Pero también sé que si no lo hago, el vacío dentro de mí seguirá creciendo, carcomiendo mi alma, haciendo que mi reflejo se adueñe de cada gesto, de cada pensamiento, hasta dejarme solo un cascarón. Y aquí estoy, frente a ese abismo que lleva mi nombre, temblando, consciente de que la verdadera historia no es esta narración, sino lo que ocurra después. Porque tú también estás cerca de tu grieta. La historia que escuchas ya empezó a abrirse en tu mente, en tu cuarto, en tu silencio. Y cuando termines de oírme, la grieta estará allí, esperando. Solo puedes hacer una cosa: resistir o cruzar. Pero recuerda esto: una vez que escuchas su voz, ya no eres solo tú. Ya no estás solo. Esa noche, cuando decidí enfrentar la grieta, apagué todas las luces. Me senté en el suelo, justo frente a esa puerta invisible, y esperé. El silencio era insoportable, tan denso que parecía aplastarme el pecho. Entonces lo escuché. Primero, un susurro apenas audible, como el roce de una tela vieja contra la pared. Luego, se hizo más fuerte, más claro. Era mi nombre, pero no era la voz que conozco. Era una voz rota, oxidada, como si hubiera viajado siglos para encontrarme. Me llamó una y otra vez, arrastrándome hacia el borde de la locura. Quise huir, pero mis piernas no respondían. Sentí que algo me tocaba,
algo frío y húmedo que se deslizó por mi brazo. La grieta se abrió de golpe y una mano huesuda, con dedos largos y afilados, emergió desde la oscuridad. No era humana, no podía serlo. Me agarró con fuerza, tirando de mí hacia adentro. Cerré los ojos, esperando el fin, pero en lugar de oscuridad, vi luz. Una luz tan brillante que cegaba y dolía. Y entonces supe que no era el final, era solo el comienzo. La luz que vi no era luz en el sentido tradicional, no era la cálida claridad del amanecer ni el resplandor tranquilizador de una vela. Era una luz líquida, que fluía como lava brillante por dentro de mí, quemando, desintegrando las paredes de mi mente con una violencia silenciosa. Sentí que mi cuerpo se disolvía, que mis huesos se separaban y flotaban en un mar de sensaciones imposibles de describir. Pero no había miedo, o al menos, no el miedo que conocía. Era una mezcla extraña de paz y horror, como si me estuviera convirtiendo en algo que ya no era yo, pero que tampoco era otra cosa. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno. Intenté moverme, pero no había cuerpo que respondiera. Y entonces, en medio de esa nada luminosa, apareció él, mi reflejo, la grieta, esa presencia que había tomado mi vida y que ahora me mostraba el abismo que llevaba dentro. Su voz no era audible, pero resonaba dentro de mi pecho con una fuerza insoportable. Me habló de secretos que nunca debí conocer, de verdades enterradas bajo años de olvido y silencio. Me dijo que cada uno lleva una grieta dentro, una fractura invisible que puede abrirse en cualquier momento para devorarlo desde dentro. Que yo no era especial, ni un caso aislado, que la grieta era un espejo roto de todas las almas perdidas, de todos los silencios rotos por el terror y la desesperación. Me mostró rostros en esa luz líquida, caras conocidas y desconocidas, todas con grietas similares, todas atrapadas en ese abismo interno. Y entonces la pregunta, la única pregunta que realmente importa cuando te enfrentas a la oscuridad: ¿quieres quedarte aquí conmigo? ¿Quieres aceptar que la grieta te consume, que te devora poco a poco hasta convertirte en nada? ¿O vas a luchar para salir, para cerrar la herida antes de que sea demasiado tarde? Quise responder, gritar que sí, que quería luchar, que no me rendiría. Pero en ese instante comprendí que no era una elección mía. La grieta ya estaba dentro de mí, y ahora yo era parte de ella. Sentí cómo me arrastraba hacia la profundidad del abismo, una caída interminable que me hizo perder la noción del tiempo y del espacio. Caía y caía, atravesando capas de recuerdos, de miedo, de dolor. Vi a mi familia, a mis amigos, imágenes fragmentadas de momentos felices que parecían tan distantes como otra vida. Vi también momentos que no recordaba, decisiones que había bloqueado, palabras que no había dicho y que ahora gritaban en el vacío. Y mientras caía, escuchaba su voz, siempre la misma, siempre cerca. No era la voz que conocía, sino un eco, una sombra que se infiltraba en mi mente, intentando convencerme de que abandonara toda resistencia. Me susurraba promesas falsas, descanso eterno, paz absoluta, la desaparición del sufrimiento. Quería que me rindiera. Quería que cruzara la frontera que separa la vida de la nada, la conciencia del olvido. Pero dentro de mí, algo resistía. No sé si era mi voluntad, mi espíritu, o una chispa de locura. Pero luché. Tiré de las cadenas invisibles que me ataban. Forcé a mi mente a abrirse paso a través de esa niebla densa y negra que intentaba engullirme. Y en esa lucha, comprendí algo. La grieta no es solo un enemigo. Es un espejo que refleja lo que somos en nuestro interior. No es un monstruo que viene a devorarnos, sino una parte de nosotros mismos que hemos ignorado, que hemos escondido, que hemos dejado crecer en silencio. La grieta es miedo, sí, pero también es verdad. Es el abismo que existe en cada alma. Y para sobrevivir, para salir, hay que mirarla a los ojos, reconocerla, aceptarla. Solo así puede cerrarse la herida. Cuando abrí los ojos estaba de vuelta frente al espejo. La grieta seguía ahí,
esa línea oscura que atravesaba mi frente, pero ya no tenía el mismo poder. La oscuridad no había desaparecido, pero la luz que vi en el abismo me había dejado una semilla de esperanza. Porque aunque la grieta siga abierta, aunque el reflejo vacío aún me observe desde el otro lado, sé que puedo luchar, que puedo resistir, que no estoy solo. Y tú, que estás escuchando esta historia, también tienes una grieta. Tal vez no la ves, tal vez no la sientes, pero está ahí, porque nadie es invulnerable al abismo, nadie está exento de su sombra, pero como yo, tú también puedes elegir, resistir, luchar, no dejar que el reflejo vacío tome tu lugar. Esta historia no termina aquí. El verdadero terror no es la grieta en el espejo, ni las voces en la pared. El verdadero terror es olvidar que tienes el poder para cerrar esa herida. Después de aquel encuentro con la luz líquida y la caída interminable por el abismo dentro de mí, entendí que la grieta no era solo una marca en mi frente, ni una sombra que me perseguía, sino una presencia viva con voluntad propia. No podía simplemente ignorarla o esperar que desapareciera por sí sola. Tenía que enfrentarlo. Tenía que hacer algo tangible para intentar cerrarla, para frenar la expansión de esa herida invisible que me consumía. Así comencé a buscar respuestas. Por las noches, mientras la casa dormía y el mundo parecía dormirse también, yo navegaba en libros antiguos, en textos olvidados, en rituales perdidos, en el tiempo que hablaban de grietas en el alma, de heridas que trascienden la carne. Fue entonces cuando descubrí la leyenda del ritual de la grieta, un ritual ancestral que prometía cerrar esas fracturas internas, pero a un precio. El ritual requería de una entrega total, un enfrentamiento con uno mismo, más allá de cualquier miedo. Me adentré en esa práctica con la desesperación de quien no tiene nada que perder, con la esperanza de alguien que aún busca una luz en la oscuridad. Preparé el espacio, velas negras para absorber la sombra, sal para trazar un círculo protector, espejos para multiplicar la mirada y enfrentarme a mí mismo desde todos los ángulos posibles. La noche cayó y me senté en el centro de ese círculo, mirando la grieta en el espejo frente a mí. La grieta parecía vibrar, latir como un corazón oscuro, como si supiera que estaba a punto de desvelar su secreto. Empecé a recitar las palabras del ritual, frases antiguas que retumbaban en el silencio, invocaciones que abrían puertas invisibles. Sentí que el aire se espesaba, que la temperatura bajaba hasta un frío que calaba hasta los huesos. La grieta en el espejo comenzó a expandirse, como si quisiera absorber todo el reflejo, como si quisiera tragarse la habitación entera, y entonces sucedió algo que no esperaba. La grieta habló, pero no con una voz, sino con imágenes que se proyectaron en mi mente. Vi momentos de mi vida donde había cerrado los ojos ante el dolor, donde había negado la tristeza, donde había elegido la indiferencia en lugar de enfrentar mis heridas. Vi también momentos de amor, de lucha, de esperanza que se filtraban entre esas grietas, pequeñas luces que podían unir los fragmentos rotos. Comprendí que el ritual no era solo cerrar una herida, sino aceptar cada parte de mí, lo oscuro y lo luminoso, el miedo y el valor, el dolor y la esperanza. La grieta dejó de ser una amenaza y se convirtió en un maestro, en un espejo que me mostraba la verdad. Cuando terminó el ritual, el círculo de sal brillaba tenuemente, las velas se consumían lentamente y el espejo mostraba una superficie casi intacta, apenas una línea fina, un susurro de la grieta que había sido. Sentí una paz que no había conocido antes, una calma que se colaba entre las sombras de mi alma, pero también supe que esa paz era frágil, que la grieta nunca desaparece por completo, que siempre hay que estar alerta, siempre hay que seguir luchando. Porque el verdadero terror no está en la grieta, sino en olvidarse de ella, en negar que existe y dejar que crezca sin control. Así que aquí estoy, sentado frente a este espejo, con la grieta como compañera silenciosa, recordándome que la batalla continúa, que cada uno tiene su grieta, su abismo, su reflejo roto, y que solo enfrentándolos podremos encontrar la luz que brilla en la oscuridad. Después del ritual, pensé que todo había terminado,
que la grieta se había cerrado, o al menos encogido lo suficiente para que ya no fuera una amenaza constante. Pero no fue así. La grieta cambió, sí. Se transformó en algo más sutil, más insidioso, como una sombra que se arrastra en silencio justo al borde de la visión. Fue entonces cuando comenzaron los ecos. Voces apagadas, recuerdos que no eran míos, imágenes borrosas que aparecían en la periferia, justo cuando intentaba enfocar la mirada en algo más cotidiano. Al principio, creí que la fatiga me jugaba malas pasadas, que el estrés y la obsesión por aquella fractura interna me hacían imaginar cosas. Pero la verdad era mucho más aterradora. Cada noche, esas voces se volvían más claras, más insistentes, susurraban historias que no pertenecían a mi vida, relatos de personas desaparecidas, de tragedias olvidadas, de secretos enterrados bajo la tierra que pisamos todos los días. Me di cuenta de que la grieta no solo había abierto un camino hacia mi propio abismo, sino también hacia otros abismos, otras grietas en otras almas, en otros tiempos y espacios. Era como si estuviera conectado a una red invisible de dolor y oscuridad, una red que absorbía y reflejaba el sufrimiento de muchos. Y entonces comprendí que el ritual había sido solo un primer paso, una llave que había abierto una puerta demasiado grande para mí. La grieta ya no era solo mía, era una grieta colectiva, una herida compartida por aquellos que, como yo, habían sido marcados por el terror, la pérdida o la desesperanza. En una de esas noches, cuando la casa estaba en silencio y el mundo parecía dormido, escuché un susurro diferente, más urgente. Era una voz femenina, dulce, pero cargada de una tristeza infinita. Me llamó por mi nombre y me pidió ayuda. Me contó su historia, una mujer que había desaparecido años atrás, atrapada en un limbo entre la vida y la muerte, incapaz de cruzar porque su grieta estaba demasiado abierta, demasiado profunda. Sentí una mezcla de miedo y compasión, y decidí que no podía ignorarla. Si la grieta era una puerta, entonces yo debía aprender a cruzarla, a recorrer esos senderos oscuros para encontrar la luz al final. Así que me preparé. Leí todo lo que pude sobre fenómenos paranormales, sobre espíritus atrapados y rituales de paso. Tomé notas, diseñé un plan. Sabía que sería peligroso, que podría perderme más allá de la grieta, pero ya no podía retroceder. Esa noche volví al espejo, encendí las velas, tracé el círculo y abrí los ojos al otro lado. Y entonces el abismo me recibió. Me sumergí en un mundo de sombras, donde el tiempo no existía y las voces se entrelazaban como un coro de lamentos. Caminé entre recuerdos y ecos, guiado por aquella voz que ya no me abandonaba. Y supe que la grieta, lejos de ser solo una maldición, era también una oportunidad para sanar no solo mi alma, sino la de otros atrapados en esa red invisible. Pero el precio sería alto, y el camino, oscuro y solitario. Cruzar el umbral no fue como abrir una puerta común. No había madera, ni manija, ni siquiera un marco visible. Fue más bien como atravesar una delgada membrana invisible que vibraba con una energía extraña, casi eléctrica, que se colaba bajo la piel y hacía latir mi corazón con un ritmo irregular, frenético. Apenas crucé esa barrera, el mundo cambió por completo. Ya no estaba en mi casa, ni siquiera en este plano. Me encontré en un lugar suspendido entre la realidad y el sueño, un espacio donde la luz parecía no tener origen ni destino, donde las sombras no eran solo ausencia de luz, sino entidades vivas palpables que susurraban mi nombre con voces fragmentadas y dolientes. Allí, la grieta en mi frente ardía con una intensidad que me recordaba que seguía siendo el vínculo, el puente entre dos mundos. Sentí una presencia cercana, un ser envuelto en una neblina oscura, pero que emitía una luz tenue y cálida, casi reconfortante. Era ella, la mujer de la voz triste, quien me esperaba. Sus ojos eran pozos profundos donde se mezclaban la pena y la esperanza, y sus manos temblaban como si contuvieran el peso de siglos. Me habló sin palabras, pero entendí su mensaje con una claridad que me heló la sangre.
Estaba atrapada en ese limbo porque la grieta de su alma nunca se había cerrado, porque el dolor y el miedo la habían condenado a vagar sin descanso. Para liberarla, debía enfrentar sus miedos conmigo. Debía sumergirme en las sombras más profundas de su pasado y confrontar los horrores que la mantenían atada. El tiempo perdió sentido mientras me adentraba en sus recuerdos. Escenas fragmentadas de traición, abandono y una soledad tan abismal que parecía capaz de tragarnos a ambos. Escuché sus gritos mudos, vi sus lágrimas congeladas en el tiempo y sentí la desesperación que había impregnado su alma. Pero no estaba solo. La grieta en mi frente comenzó a emitir un resplandor azul, como si respondiera a la conexión que estábamos forjando. Entendí entonces que la grieta no era solo un símbolo de ruptura, sino también un canal de sanación. Con cada paso que daba en ese mundo etéreo, la grieta se hacía más pequeña, más tenue, hasta que finalmente sentí que su calor se disipaba, y la mujer me sonrió por primera vez, con una luz que atravesaba la oscuridad. La liberación fue un instante, una explosión silenciosa de paz y alivio que se extendió como un suspiro en ese lugar sin tiempo. Pero el viaje no había terminado. Volví al mundo real, agotado, marcado para siempre por esa experiencia. La grieta en mi frente seguía allí, pero ahora era una línea fina y brillante, un recordatorio de que había cruzado el umbral y sobrevivido. Sabía que otras almas me llamarían, que otros ecos me buscarían. La grieta no era solo mi condena ni mi salvación, sino la de todos aquellos que cargan con heridas invisibles y sombras que se niegan a desaparecer. Ahora, más que nunca, estaba preparado para enfrentar lo que viniera, porque entendí que el verdadero terror no está en la oscuridad, sino en negarnos a mirar dentro de ella y encontrar la luz oculta. Pensé que, después de liberar a la mujer del limbo, tendría algo de paz, aunque fuera momentánea. Pero la grieta, esa cicatriz luminosa en mi frente, no tardó en arder de nuevo. No fue una llamada clara, ni una voz que suplicara ayuda. Esta vez fue distinto. Era un golpe seco, sordo, como si alguien tocara desde dentro de las paredes. Comenzó en la madrugada. 3 golpecitos, siempre 3. A las 3:33 de la mañana. Precisos, metódicos. Primero en la pared junto a mi cama, luego en el pasillo, después en la cocina y al final al otro lado del espejo del baño. Durante los primeros días intenté convencerme de que era mi mente, que la grieta había afectado mi percepción, que tal vez el trauma de haber cruzado aquel umbral me estaba haciendo perder la noción de la realidad. Pero la verdad me encontró una noche mientras dormía, en un sueño que no era sueño. Caminaba por mi casa, pero las paredes eran más altas, como si se hubieran estirado hacia el cielo, y respiraban, literalmente. Exhalaban un aire tibio y húmedo que me cubría la piel con una fina película de sudor. Caminé siguiendo el sonido de los golpecitos hasta llegar a una pared agrietada, como si fuera de yeso viejo. La toqué, y al hacerlo, un ojo abrió desde dentro. Un ojo infantil, humano, lleno de miedo. Y entonces desperté, pero con una certeza quemándome el pecho. Había un niño atrapado dentro de mi casa, no físicamente, no en el plano terrenal, sino en las grietas del espacio que la grieta en mi frente había dejado abiertas, como si esa fractura invisible hubiera creado pasillos ocultos entre las paredes, huecos en la realidad donde las almas podían quedar encerradas, olvidadas. Investigué durante días, busqué información sobre la historia del terreno, de la casa, y encontré algo. En 1976, un niño de 8 años había desaparecido sin dejar rastro. Se llamaba Simón. Sus padres aseguraban que había estado jugando en su habitación, que escucharon un grito, corrieron y ya no estaba. Ni una ventana abierta, ni una señal de fuga, nada, como si se lo hubiera tragado la casa. Al leer eso, la grieta en mi frente ardió con tanta fuerza que caí de rodillas. El mensaje era claro. Simón estaba atrapado y me necesitaba. Preparé el ritual como antes, pero esta vez fue diferente.
No era cuestión de cruzar a un mundo de sombras, sino de descender dentro de la casa misma. Había que entrar en las entrañas de la estructura, buscar el eco del niño a través de los muros, descifrar su miedo sin perderme en el camino. Comencé en su antigua habitación, que ahora era una especie de trastero. Toqué la pared donde, según los informes, fue visto por última vez. Y los golpecitos comenzaron. Esta vez, más rápidos, más urgentes. Cerré los ojos, me concentré y escuché su voz. No palabras. Era un llanto, pero no como el de un niño cualquiera. Era un llanto que no había parado en décadas. Un llanto desesperado, húmedo, denso, que llenaba el aire como una neblina. Me dejé guiar por él. Coloqué mis manos sobre la pared. Susurré su nombre. Simón, estoy aquí. Y entonces, la pared respiró. Literalmente. Se expandió, tembló y se abrió. No como una puerta, más bien como carne desgarrándose. Al otro lado, un corredor oscuro, estrecho, tan angosto que apenas podía arrastrarme. Entré. Cada movimiento que hacía parecía despertar algo más profundo. Escuchaba voces, risas distorsionadas, juguetes cayendo, pasos pequeños, y el llanto. Siempre el llanto. El aire era denso, mezclado con polvo y un olor rancio, como a madera húmeda y ropa vieja. Finalmente lo vi. Sentado contra una esquina, abrazando una manta deshilachada, con la mirada perdida, los ojos abiertos de par en par como si el tiempo no pasara para él. No me habló, solo me miró, pero lo entendí. Estaba congelado en su miedo. Atrás de él, una sombra alargada, inhumana, lo vigilaba. Era la forma de su pavor, la pesadilla que lo había atrapado allí. Tenía que enfrentarla, no con armas ni con gritos, sino con el único poder que poseía, la grieta. Me acerqué, sabiendo que cada paso hacia el niño me alejaba de mi propio mundo. Pero no importaba. La grieta brillaba con un tono violáceo, cada vez más fuerte. La criatura se percató de mí y gruñó. No como un animal, sino como una casa entera colapsando sobre sí misma. Abracé a Simón, cerré los ojos y dejé que la grieta absorbiera su miedo. Fue como dejar que un océano entero entrara en un vaso de cristal. Casi me rompe, casi me arrastra, pero resistí. Cuando abrí los ojos estábamos en su habitación, limpia, silenciosa, sin rastros de humedad. El reloj marcaba las 3:34, un minuto después del último golpe. Simón ya no estaba, su alma había cruzado. La grieta en mi frente dejó de brillar, por ahora. Pero supe que vendrían más, porque mientras haya miedo, mientras haya dolor escondido entre las paredes del alma humana, habrá grietas, y yo soy el que puede verlas. El silencio se volvió mi única compañía tras liberar a Simón. Durante días la grieta en mi frente no ardió. Pensé con ingenuidad que tal vez el ciclo había terminado, que quizá había cumplido con lo que se esperaba de mí. Pero el verdadero horror no se manifiesta con un rugido, sino con un susurro. Fue un martes, al anochecer, cuando noté algo fuera de lugar. No fue un sonido, no fue una aparición, fue algo mucho más perturbador. El reflejo en el espejo del baño no coincidía con mis movimientos. Me cepillaba los dientes, inclinado hacia el grifo, y al levantar la mirada, el reflejo llegó un segundo tarde. No mucho, apenas imperceptible. Pero yo lo vi, y peor aún, sonrió. Yo no. Cerré los ojos. Respiré hondo. Me convencí de que había sido una ilusión. Fatiga, quizá. Demasiadas noches en vela, demasiados mundos cruzados. Pero al volver a mirar, el reflejo ya no estaba sonriendo. Estaba observándome, con los ojos vacíos, como si me analizara. Y de nuevo, supe que lo que veía desde el otro lado no era yo. Durante las siguientes noches evité los espejos. Cubrí todos. Cada superficie que pudiera devolverme la mirada fue sellada con tela oscura, pero eso no impidió que lo sintiera.
esa presencia al otro lado, como si algo hubiera quedado atrapado o como si algo hubiese cruzado. La grieta comenzó a arder de nuevo, esta vez con una intensidad más sutil, más engañosa, como una fiebre que sube lentamente, calentando los pensamientos antes que la piel. Fue entonces cuando empecé a soñar con mi reflejo. Caminaba por mi casa, pero en los sueños, la decoración era levemente distinta. Las fotos en los marcos eran versiones alteradas de mi vida. Yo con gente que nunca conocí, yo en lugares en los que jamás estuve, yo, muerto en algunas. Y él, mi reflejo, vivía ahí. Sonreía en cada imagen. Caminaba con naturalidad por ese mundo. Pero cada vez que se miraba a un espejo, era yo quien aparecía al otro lado, como si nuestras realidades estuvieran cruzadas, como si estuviéramos intercambiando lugares. Al despertar, el espejo del baño estaba empañado, no por el vapor, sino por dentro, por el otro lado. Y en medio del vaho, un mensaje escrito con un dedo. Ya casi. Eso me quebró. Sabía que debía hacer algo. No era un espíritu atrapado lo que enfrentaba. Era un doble, un reflejo que había cobrado conciencia. Tal vez por las grietas abiertas, tal vez por mí. Me había visto tantas veces en tantos planos que había creado un eco de mí mismo, un doble sin alma, solo deseo. Fui a buscar ayuda. Esta vez no a un médium, ni a un chamán. Fui a un viejo monasterio en lo profundo de las montañas, donde se decía que los monjes no rezaban para encontrar a Dios, sino para no ser encontrados por las sombras. Uno de ellos, un anciano con los ojos cerrados pero perfectamente consciente de todo, me tomó del rostro y dijo: «Has sido mirado desde el otro lado demasiado tiempo. Tu reflejo ha dejado de ser una copia. Ahora es un huésped esperando tu rendición». Le pedí ayuda. Él no negó ni dudó, solo me dio un pequeño espejo ovalado enmarcado en madera negra y vieja como la culpa. Este es el original. Con él podrás saber cuál es el verdadero tú y cuál es el que desea reemplazarte. Al regresar a casa, el ambiente era distinto. No se trataba de miedo, era algo más íntimo, como si cada sombra me reconociera, como si las paredes supieran que estaba por enfrentarme a una versión de mí que no necesitaba respirar, ni dormir, ni temer. Coloqué el espejo ovalado frente al grande del baño. Encendí una vela. Me senté en el suelo y esperé. El reflejo apareció. Mi rostro, mi expresión, mis ojos. Pero ya no eran míos. Había algo sutil, como una curva demasiado amplia en la sonrisa, una quietud artificial en los hombros, un vacío absoluto en la mirada. «¿Qué quieres?», le pregunté. El reflejo respondió sin mover los labios. «Ser, eso que tú desperdicias cada día. Quiero ser tú, vivir sin grietas, vivir sin miedo, y no pararé hasta que te quedes atrapado donde yo he estado». Entonces supe que la batalla no sería física. No podía golpear a un reflejo, pero sí podía hacer algo más peligroso: mirar profundamente. Porque el espejo ovalado, según el monje, revelaba el alma verdadera. Lo giré hacia él. El reflejo se estremeció. Comenzó a distorsionarse. Su piel se agrietó como vidrio bajo presión, y entonces lo escuché gritar. Un grito que venía desde un lugar donde los espejos no solo reflejan, sino retienen. Me arrastré hacia el gran espejo. Coloqué mi palma contra él y vi cómo la figura al otro lado comenzó a deshacerse. «No, tú no sabes lo que hay del otro lado, no sabes lo que soy capaz de hacer», chilló, deformándose en múltiples versiones de mí, triste, violento, feliz, vacío. Pero el espejo ovalado no mentía. Mostraba la verdad, y la verdad era esta: ese ser no era yo, no del todo. Era un conjunto de pensamientos oscuros, de deseos reprimidos, de ira, celos, dudas, y se había hecho carne. Cuando terminó de romperse, el gran espejo explotó en 1000 fragmentos. Yo grité, no de dolor físico, sino porque lo sentí entrar. No desapareció, se escondió en algún rincón de mí,
Y ahora, tengo miedo. Porque aunque la grieta ha dejado de arder a veces cuando paso junto a un vidrio, una cuchara o el reflejo del agua, él me guiña un ojo. Y sé, en lo más profundo de mi ser, que está esperando, paciente, silencioso, como un eco que jamás se extingue. Pensé que, al romper el espejo, al hacer que gritara y se deshiciera, lo había contenido, que la grieta, esa maldita grieta en mi frente, había sido un canal cerrado, pero el verdadero mal nunca se disuelve, solo cambia de forma. Lo supe una semana después, en el momento más mundano de todos, tomando café con una amiga de la infancia, Lucía. No sabía nada de lo que había pasado. Pensaba que solo estaba pasando por un mal momento, como todos dicen cuando no saben nombrar el infierno. Estábamos en mi cocina. Ella hablaba de cosas banales, de su pareja, de su trabajo, de que todo el mundo estaba raro últimamente. Y entonces, de la nada, su voz bajó. Su cuerpo se tensó y fijó la vista justo detrás de mí. ¿Quién está en el pasillo?, murmuró, y su voz se quebró. Me giré instintivamente. Nada, silencio, sombra. El pasillo, largo y sin luz, se perdía en un ángulo ciego. ¿Qué viste?, pregunté. Su rostro se había descompuesto. Era tú, dijo. Pero no tú. Tu cara estaba como si la piel te colgara, como si sonrieras sin labios. Estaba parado ahí, quieto, y me estaba mirando. Sentí el mundo volverse lento, como si el aire adquiriera una densidad imposible. La grieta no ardía, estaba dormida, pero no era necesario sentirla. Yo ya sabía que no se había ido. El reflejo había salido, y ahora lo veían otros. Esa noche, después de que Lucía se fuera temblando, decidí hacer lo que juré que no volvería a hacer: grabar mientras dormía. Coloqué una cámara frente a la puerta de mi cuarto y otra apuntando al espejo más pequeño que me quedaba, uno en la entrada al que había olvidado cubrir. Dormí con dificultad. Cada crujido de madera, cada soplo de viento se convirtió en una amenaza. Me desperté varias veces, pero lo peor fue al revisar el video. La cámara frente al espejo comenzó a captar un movimiento justo a las 3:12 a.m. Primero, un parpadeo. Luego, una mano, saliendo del reflejo. Delgado, largo, como si el brazo fuera una sombra sólida. Luego el torso. No caminó hacia afuera. No trepó. Se deslizó, como un fluido que ignorara las reglas del cuerpo. Era yo, o eso parecía, pero no se movía como yo. Caminaba con la cabeza ladeada, como si cada paso doliera, pero lo disfrutara. Se acercó a la cámara, se inclinó y sonrió. Una sonrisa que no era humana, más una grieta en la carne que una expresión. La pantalla chispeó, y luego, nada. En la otra cámara, la que grababa mi cuarto, no pasó nada. Pero al acelerar el video, vi algo escalofriante. A las 3:14, sin que yo me moviera, mi cuerpo se incorporó. Estaba dormido, pero me senté en la cama, con los ojos cerrados, y me quedé así durante exactamente 7 minutos, sin moverme, como un cadáver reanimado que escucha una orden. Luego me acosté de nuevo. Nunca lo supe, nunca lo recordé, pero él, el reflejo, me estaba usando. Entendí entonces que el objetivo ya no era asustarme, era habituar mi cuerpo a él, como un guante que se amolda a una nueva mano. Empezaron a pasar cosas extrañas a mi alrededor, cosas pequeñas pero innegables. Personas que me conocían de toda la vida me saludaban en la calle y luego se alejaban confusas. Te saludé hace 10 minutos, decían, y ahora estás aquí. Mi jefe me llamó por teléfono para pedirme explicaciones. ¿Por qué viniste a la oficina anoche? Las cámaras te grabaron. Estabas parado frente a mi despacho sin moverte. Luego caminaste hacia el baño y desapareciste. Empecé a sentirme disociado. No sabía si había hecho o no las cosas que me decían. ¿Estaba dormido? ¿Era sonambulismo? ¿O simplemente ya no estaba solo en mi cuerpo? Grabé todo.
Empecé a usar una cámara en el bolsillo del abrigo, otra en el salón, una en el baño. Cada noche, las mismas imágenes, yo, pero no yo, moviéndome en ángulos que no comprendía, abriendo cajones sin razón, colocando velas en rincones oscuros, escribiendo palabras en un idioma que no conocía. Un día, uno de esos mensajes apareció escrito en la pared del salón. Los espejos son las puertas, pero tus ojos son las llaves. Ese mensaje no era para mí, era de él, y estaba avisando. Ya no le bastaban los espejos, estaba aprendiendo a salir sin ellos, a usar mis ojos como entrada, a usar mi cuerpo como vehículo. Intenté encontrar al monje, subí de nuevo a las montañas, pero el monasterio ya no estaba, solo ruinas, quemadas, y en el centro, sobre una piedra negra, una inscripción nueva, tallada en carne viva en el mismo idioma que él había usado. Ya no estaba intentando cruzar, ya estaba aquí, solo necesitaba acostumbrarse. Me quedan pocos días. Lo sé porque ya no me reflejo en los charcos de agua, porque los perros me gruñen como si olieran algo podrido bajo mi piel, porque esta mañana me miré al espejo, y durante un segundo muy breve, vi algo imposible. Él me observaba desde adentro de mí, no como reflejo, no como copia, sino desde dentro, como si ya no pudiera distinguirse dónde empezaba yo y dónde terminaba él. No me quedaba nadie, nadie que creyera, nadie que se atreviera a quedarse más de 5 minutos a solas conmigo sin notar algo extraño, algo inquietante, algo mal. Pero había una historia, una leyenda urbana, contada en foros, en susurros, en cadenas de correo electrónico que parecían delirios. Una mujer ciega que podía ver cosas que los demás no. La llamaban la vigía. No tenía nombre, no tenía dirección. Solo se decía que vivía cerca del lago viejo, en una casa sin ventanas, en medio de un campo de trigo muerto. Lo más espeluznante de esa leyenda era el detalle que todos repetían. Si ella no quiere mirarte, es porque lo que ve en ti ya no eres tú. Así que fui. Conduje durante horas. Dormí en moteles donde el espejo del baño empañaba palabras aunque no hubiera ducha, donde la televisión se encendía a las 3:14 a.m. con una imagen estática, donde los otros huéspedes evitaban cruzar mi mirada. No hablaban, solo se alejaban, como si llevara una enfermedad invisible. Al llegar al lago, entendí por qué nadie quería acercarse. Los árboles estaban torcidos como si hubieran intentado huir. El silencio era absoluto. Ni aves, ni viento. Solo un zumbido sordo, como un lamento atrapado en el aire. Caminé por horas hasta encontrar la casa, sin ventanas, sin luz, sin camino, como si hubiera surgido desde abajo, como una burbuja podrida de la tierra. Toqué la puerta, esperé. Nada. Volví a golpear, más fuerte, y cuando estaba por gritar, la puerta se abrió sola. Dentro el aire estaba quieto, pesado, olía a cera y sangre vieja. Una figura menuda se sentaba en una mecedora de espaldas. Su cabello blanco caía como hilos deshechos. No se movió, no habló, solo me señaló con un dedo delgado, casi esquelético, hacia el centro de la sala. Allí había un círculo, hecho con sal, ceniza y cabello humano. Entré, me senté. No pregunté nada. No dije mi nombre. No hacía falta. No deberías haber venido, dijo finalmente, con una voz que parecía hecha de polvo y tiempo. Ya no te perteneces. Sentí un escalofrío. La grieta en mi frente ardió. Por primera vez desde hacía semanas. Ella se volvió lentamente. Sus ojos estaban vacíos, blancos, pero lloraban sangre, gotas finas, como si al mirarme, aunque no pudiera ver, algo dentro de ella sangrara. Está en ti, murmuró, pero también está detrás de ti. Me congelé. El círculo vibró. Ella levantó una mano temblorosa y la apoyó en el aire frente a mí. No me tocó, pero algo en mí se contrajo. ¿Qué quieres saber?, dijo. ¿Cuándo saldrá completamente?, pregunté. ¿Cuándo me reemplazará?
Ella negó con la cabeza. No te reemplazará, te multiplicará. Él no quiere ser tú, quiere usar tu rostro para nacer en otros, para sembrarse, como una infección, como una idea. No entendía, o no quería entender. ¿Puedo detenerlo? Ella vaciló, y entonces dijo algo que me hizo temblar. No, pero puedes elegir a quién se lleva contigo. Un silencio denso cayó entre nosotros. La grieta en mi frente palpitaba. Él eligió tu reflejo porque no sabías quién eras, dijo. Te mirabas buscando confirmación. Dudabas de ti, dudas de ti, y ese espacio vacío es un hogar para él. Respiré hondo. ¿Qué hago? Ella se levantó. Sus piernas eran delgadas pero firmes. Caminó hacia una estantería y sacó un frasco. Dentro había un líquido oscuro y espeso. Esto es tinta de obsidiana, sagrada. Si la bebes verás con sus ojos, por un momento. Y si lo ves, si logras ver su verdadero rostro, puedes nombrarlo. La palabra nombrarlo resonó como una explosión sorda. ¿Y si lo nombro? Ella me miró directamente. Si lo nombras, puedes sellarlo, pero si él se da cuenta antes de que lo logres, te romperá desde dentro. El frasco temblaba en mi mano. Me ardían los dedos, como si él supiera que lo sostenía, como si supiera que intentaba combatirlo. ¿Cuántos lo han logrado?, pregunté. Ella bajó la mirada. 1. Pero no sobrevivió. El cuerpo no resistió verlo. Me quedé en silencio. Afuera, el viento volvió. Por primera vez en horas. Pero no sonaba como viento. Sonaba como respiración, como si algo muy grande se acercara. La casa crujió. La puerta se cerró sola. La mujer retrocedió. Debes irte. Ya no puedo verte más, está aquí. ¿Dónde? En ti. Te sigue desde dentro, pero ahora también desde fuera. Corrí, el frasco apretado contra el pecho. Crucé los campos. Detrás de mí, la casa crujió como si se partiera por dentro, como si algo saliera de ella que no era humano. Al llegar al coche, vomité sangre. El frasco temblaba. La grieta en mi frente se abría, literalmente. Sentí la piel partirse, separarse, como si un tercer ojo se abriera lentamente, pero no para ver, sino para dejarlo salir. Me miré en el retrovisor. Error. Siempre es un error mirar. Él estaba ahí, no como reflejo, no como copia, sino como algo que me esperaba desde el otro lado del espejo, y ahora vivía justo debajo de mi piel. El frasco temblaba entre mis manos como si tuviera vida propia. La tinta de obsidiana dentro se movía con lentitud espesa, pero no obedecía a la gravedad. Se pegaba al vidrio como si intentara trepar de regreso a la boca del frasco. No debía abrirlo. Todo en mí decía que no. Cada músculo, cada recuerdo, cada cicatriz gritaba no, pero la grieta en mi frente ardía, latía, se abría. Ya no era una simple fisura, era un borde, el comienzo de una puerta. Y del otro lado algo golpeaba, algo que quería salir, o quería entrar. Lo abrí. El olor era como óxido y carne quemada, como si la tinta estuviera viva, como si hubiera sido exprimida de algo que no debía existir. La mujer ciega me lo advirtió. Si bebía, podría verlo, pero no me dijo qué pasaría después. Lo hice. Una sola gota. Bastó una sola gota para que el mundo se detuviera. El aire dejó de moverse. Los sonidos murieron. Todo a mi alrededor se volvió plano, como si el mundo fuera una pintura, y yo acabara de atravesarla. Mis ojos ardieron. Mis párpados temblaban. No podía parpadear. No podía dejar de mirar, porque ahora veía todo. En cada rincón, en cada sombra, en cada esquina mal iluminada, había algo. Pequeños movimientos, como insectos, como ojos sin rostro que me observaban desde lámparas, desde los huecos del enchufe, desde los hilos de polvo bajo la mesa. Pero lo peor no era lo que había afuera, era lo que estaba en mí, porque cuando bajé la mirada, vi algo dentro de mi pecho, moviéndose, agitándose.
como una segunda columna vertebral hecha de huesos ajenos, como si alguien más viviera acurrucado en mi interior, enganchado a mis nervios, respirando con mis pulmones, viendo con mis ojos. Era él, y no estaba escondido. Me miraba desde dentro, con una sonrisa de miles de dientes. Me hablaba sin mover la boca. Ahora ves, bienvenido al otro lado. Intenté gritar, pero la voz no salía. Solo un ruido seco, un crujido. Mis labios se movieron por sí solos. No fui yo, fue él, probando, jugando, hablando con mi voz. Duele ver, ¿verdad? Corrí al baño, me miré en el espejo, y por primera vez vi su rostro real, no el mío, no un reflejo, sino algo detrás del cristal, alto, delgado, con ojos en forma de espiral, infinitos, una boca que no paraba de abrirse, y una piel hecha de rostros pegados, todos míos, todos distorsionados, todos gritando en silencio. Vomité tinta negra. Caía como baba espesa. Me doblé. El cuerpo no respondía. Cada centímetro estaba siendo compartido, como si ya no fuera mío, como si él estuviera redistribuyendo el espacio dentro de mí. Te dije, susurró en mi mente, que no quería ser tú, quería sembrarte. Y ahí lo entendí. Cada vez que alguien me miraba al espejo, cada vez que compartía mi reflejo, él dejaba algo en ellos. Una semilla, una duda, una grieta, como una cadena, como un virus, como una idea. Me levanté tambaleando. Fuera del baño la casa temblaba, las paredes lloraban sangre, el reloj giraba al revés, las luces parpadeaban, pero ya no eran luces, eran ojos, abiertos, observando, juzgando, esperando. La tinta aún estaba dentro de mí. Su sabor era hierro y sombra. Él aún me hablaba. Nómbrame si puedes, si te atreves. Recordé lo que dijo la mujer ciega. Si lo nombraba podía sellarlo. Pero ¿cómo se nombra algo que no es de este mundo? ¿Cómo se pone voz a un abismo? Las letras venían a mi mente, no como palabras, sino como símbolos. Nombres antiguos, lenguas olvidadas, ruidos que no nacieron para ser dichos. Pero uno de ellos ardía en mi lengua, como si ya lo hubiera dicho antes, como si lo hubiera susurrado dormido, como si él lo hubiera puesto ahí. ¿Qué pasa si lo digo?, pensé, y él respondió, lo liberas completamente o me enfrentas. Las opciones eran una trampa, las dos conducían a algo peor. Intenté escribirlo. Mi mano no obedecía. La tinta negra chorreaba de mis dedos. Las letras se deformaban. El papel se deshacía. ¿De verdad quieres sellarme?, susurró. Después de todo lo que te he mostrado, me quedé helado, porque una parte de mí disfrutaba ver así, disfrutaba el poder, disfrutaba saber. La tinta no solo mostraba, daba control, y por eso era tan peligrosa, porque no solo dejaba ver a la criatura, la dejaba entrar, y entonces lo entendí. El verdadero horror no era verlo, era desearlo, era dejarse tentar, era disfrutar del dolor de otros, de los secretos, de las formas ocultas, y su voz, cada vez más suave, más seductora. ¿Y si no soy el monstruo? ¿Y si tú siempre fuiste así y solo ahora te ves completo? Quise negarlo, pero la grieta en mi frente se abrió un poco más, y por ella comencé a ver incluso cuando cerraba los ojos. No recuerdo haber dormido, o quizás sí, pero fue en otro plano, en otra piel, en otro cuerpo. Desperté con los ojos abiertos. No pestañeaba, no podía. Era como si la grieta en mi frente se hubiera extendido hasta los párpados, cosiéndolos en estado de vigilia perpetua. Y lo peor no era eso. Lo peor era que veía cosas incluso con los ojos cerrados, porque ahora no solo tenía los míos, tenía los suyos. Él miraba a través de mí, lo notaba en los reflejos. Yo no era el único observador. Algo más se asomaba desde mis pupilas, algo que los espejos no podían contener. Me acerqué al armario. Buscaba el cuaderno viejo,
ese que guardaba desde la primera visita a la mujer ciega. Lo encontré empapado en tinta. Cada página era un charco negro, pero el papel aún respiraba, como si tuviera pulmones de sombra. Pasé las hojas lentamente. En una de ellas vi símbolos. No estaban escritos con tinta, estaban quemados, como si una mano invisible los hubiese grabado desde adentro. Eran 9 glifos, y debajo de ellos una palabra que cambiaba constantemente. Se retorcía, como si no quisiera ser leída, como si tuviera miedo de ser nombrada. «Este es su nombre», susurró una voz, pero no dentro de mi cabeza. Era real, estaba en la habitación, provenía del rincón más oscuro. Me giré. Allí estaba la mujer ciega. No caminaba, flotaba, sus pies no tocaban el suelo, su rostro seguía cubierto por vendas, pero ahora sangraban. «Has visto demasiado», murmuró, «y él ya no es un huésped, es un huésped que se ha vuelto anfitrión». Quise hablar, pero mi lengua se movió sola. Susurró un sonido que no reconocí, algo gutural, primitivo, inhumano. Ella retrocedió. «No lo pronuncies completo. Si lo nombras, despertará en todos los que te hayan mirado». Era una advertencia, una maldición y una profecía, porque ya era tarde. Una parte de mí deseaba hacerlo. Quería verlo completo. Quería saber qué ocurría si ese nombre cruzaba la frontera del pensamiento al sonido. «¿Qué ocurre si lo digo?», pregunté. Ella bajó la cabeza. «El velo se rasga, el mundo se invierte, y tú dejarás de ser humano». Cerré el cuaderno, pero el nombre seguía en mi mente, como una melodía sin fin, como un zumbido en el alma. Intenté escribirlo. Esta vez, la tinta me obedeció. Pero cuando terminé la última letra, el papel se desgarró desde dentro, como si algo hubiese querido salir. La mesa tembló, la casa también. Las paredes se arrugaron, como si fueran piel. La grieta de mi frente ardía con furia. Sangraba, pero no sangre roja. Era negra, densa, como petróleo mezclado con lamentos. La mujer ciega comenzó a rezar, pero no en una lengua que yo entendiera. Era como escuchar piedras chocando bajo el agua, y su voz se distorsionó. Envejeció, se quebró. La grieta se abrió por completo. Sentí el hueso partirse. Un nuevo ojo se abrió allí, en mi frente. Un ojo que no era mío, ni humano, ni cuerdo. Era él. Vi a través de él, y lo que vi no era este mundo. Era el otro, el original, el que estaba antes de que existiera el tiempo, lleno de formas imposibles, de criaturas que no caminaban, flotaban, susurraban en geometrías que mi mente no podía sostener. «Ahora lo ves», dijo él desde dentro, «y ahora puedes nombrarlo, porque solo quien ve puede describir». Entonces lo pronuncié, no con palabras, con intención, con forma, con dolor. El nombre salió de mí como una explosión sin sonido, como una grieta abierta en el tejido del aire. El suelo se partió, las paredes colapsaron en sí mismas. La mujer ciega cayó al suelo, y cuando la miré, sus vendas estaban rotas. Tenía ojos, muchos, decenas. Donde debería haber piel, había globos oculares abiertos, llorando. «Lo has traído», gritó. «Lo has nombrado en voz viva». Era cierto, ya no estaba dentro, estaba aquí. No podía verlo del todo. Cada vez que intentaba enfocar, mi visión sangraba. Mis pensamientos se deshacían como papel mojado, pero lo sentía, en cada átomo, en cada sombra, en cada parpadeo que no era mío. Este mundo es una réplica, un reflejo. Ahora has convocado al original. Y entonces lo entendí. Esta realidad era una máscara, una piel que cubría algo más vasto, más primigenio. ¿Y él? Él era el espejo donde todas las máscaras se derriten. No quería destruirme, quería usarme, como una lengua nueva, como un conducto, como una boca fresca, porque su voz era vieja,
demasiado vieja. Necesitaba carne para hablar. Y yo había dicho su nombre. Lo había pronunciado como nadie antes. Me eligió, me abrió, me llenó, y yo dejé de resistirme.